Romesco, por favor. ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días. Me gustaría que nos platicara, secretario, sabemos que tiene poco tiempo, pero que nos concretara un poquito más o ahondara un poco en los beneficios que en materia de empleo traerán las zonas económicas especiales y también si tenemos fijados algunos tiempos, porque sabemos que no va a ser de hoy a mañana que vamos a contar con estas zonas económicas. ¿Cuándo va a ser posible poder ver en la realidad la generación de estos empleos y cuáles son los sectores que ustedes consideran de productivos que podrían estar dando el mayor número de empleos? Por otro lado, señor secretario, me gustaría que comentara sobre las declaraciones del presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, el señor Basilio, donde pues se reconoce que los 70 pesos que se aprobaron o que se homologaron del salario mínimo pues no alcanzan ni para cubrir la canasta básica. Muchas gracias. Con mucho gusto, Rosalba. Las zonas económicas especiales, ayer lo que se presentó fue la iniciativa que se enviará a Congreso de la Unión y que seguramente deberá entrar esta misma semana. Se va a hacer por una ley federal, es decir, que no quede en manos del Ejecutivo meramente de forma discrecional el señalar qué zona podría considerarse como zona económica especial, sino que sea por ley, con un conjunto de requisitos que se tienen que reunir, aquellas zonas económicas del país a las que debamos poner este esfuerzo adicional todos para impulsar su desarrollo y hacer un país más equilibrado. Estas zonas no solamente se encuentran en el sureste de México, sino en varias regiones que tiene nuestro país. Particularmente sí, el sureste de México representa por número y por concentración de municipios en esta condición el mayor reto que se tiene por delante en la constitución de zonas económicas especiales. Los tiempos van a depender del Congreso de la Unión, de que las cámaras, como esperamos, puedan mejorar esta iniciativa que ha enviado el Ejecutivo rápidamente y que podamos tener una entrada en vigor de la misma muy pronto, para que en el inicio del 2016 municipios, conurbaciones municipales, conurbaciones intermunicipales, interestados, puedan ser beneficiadas con incentivos, con apoyos, con recursos específicamente etiquetados en sectores que deben de ser muy realistas con respecto a las vocaciones productivas de la zona en donde se establezcan estas zonas económicas especiales. Y fundamentalmente el sector agropecuario brinda oportunidades importantes. Tienen que ser además industrias que generen empleo, no solo riqueza, sino que el beneficio económico de establecer una zona especial con un conjunto de incentivos traiga aparejado el crecimiento en el empleo, no meramente, repito, en la acumulación de riqueza. De tal manera que la agroindustria es un sector muy importante que deberá ser beneficiado. El sector de servicios, en aquellas vocaciones donde la naturaleza ha sido generosa con las regiones y les permite tener este impulso, debe de ser un sector que se debe aprovechar. Y el sector industrial, donde esta Secretaría, por lo menos 2 de estos 3 sectores, va a tener una influencia importante en la capacitación de los recursos humanos. Las zonas económicas más deprimidas del país desafortunadamente corresponden al mismo mapa geográfico de menor educación, de trabajo infantil y de carencias en materia de capacitación para el empleo. Entonces el reto para nosotros va a ser que el Servicio Nacional de Empleo no solamente atienda un primer piso de trabajadores que les permite entrar a un círculo virtuoso de formalización del empleo y por lo tanto un camino de progreso, sino si es necesario poder ir un poco más allá en la capacitación específica convenida a través del Comité de Productividad del país para poder incidir de verdad en que se genere empleo y se genere riqueza en esos lugares.
Ojalá sea a la mayor brevedad, depende de los tiempos del Congreso, y me parece que las declaraciones de don Basilio son muy realistas. Efectivamente, el salario mínimo como tal en este momento resulta muy insuficiente la composición que tiene monetaria para cubrir las necesidades de una familia. Pero lo que tenemos que decir con mucha claridad es que lo que la autoridad tiene que hacer es enfrentar con mucha franqueza, con objetividad y con resultados la realidad. Y la realidad es esta. La realidad es que en 1962 este país tenía 111 salarios mínimos, 111 zonas económicas. La realidad es que hoy, miércoles, último día del mes de septiembre, nuestro país tiene 2 zonas económicas todavía, que ni siquiera hemos podido cumplir un anhelo que tiene 98 años de existir y que se plasmó en la Constitución del 17 en el artículo 123, porque esta es nuestra realidad. Y el que podamos a partir de mañana cambiar esa realidad, así está, por difícil que sea, y decir, ya tenemos un solo salario mínimo, no hay trabajadores de primera y de segunda, es un paso importante, muy importante. La pregunta que habría que hacernos a la inversa es, ¿y por qué no había habido una zona económica antes? Y no fue por un tema de voluntad política, fue por imposibilidades en los factores de la producción para poder conciliar y llegar a acuerdos y poder contar y cerrar brechas enormes de diferenciación entre zonas económicas. Y lo estamos pudiendo hacer a partir de mañana en esta administración a la que le tocó esa responsabilidad de ver cómo le hacíamos. Y en materia de recuperación del poder adquisitivo, pues también la realidad ahí está. Y la realidad es que desde 1976, que fue el año en que más alto nivel de poder adquisitivo se tuvo en el salario mínimo, hasta 1999, que fue el año en que más bajo poder adquisitivo tuvo el salario mínimo mostró una pérdida en su poder adquisitivo de 75.4%. Esa es la realidad. Y la realidad es que con esta unificación de zonas, con un control muy férreo de la inflación, con una propuesta para desvincular al salario mínimo de los factores inflacionarios, que lo estamos enfrentando con claridad y que está en manos del Congreso, a pesar de que no ha salido, este año el salario mínimo recupera 5.1% de poder adquisitivo, que es muy pequeño en relación a una pérdida de 75.4%, es muy pequeño, pero es muy grande en la realidad de haber podido con política pública detener una tendencia negativa de año con año, y no solo detenerla, sino empezarla a revertir. Y ese es el contexto que presenta la autoridad. Por eso no nos van a ver en una actitud ni triunfalista, ni de echar campanas al vuelo, sino de muy claro reconocimiento de lo que está ocurriendo en el país, de que esto no es un tema de voluntades políticas, ojalá lo fuera, porque sería muy sencillo arreglar el problema, quitamos a un no voluntarioso y metemos un voluntarioso y lo arreglamos. Es un problema de realidades económicas, que no se va a poder aumentar el salario mínimo como deseo, que todos lo tenemos, o como anhelo, porque es muy válido luchar por un anhelo, sino lo tenemos que hacer con responsabilidad para quienes tenemos la responsabilidad. Y lo voy a decir de nuevo, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿A quiénes realmente afecta el movimiento de salario mínimo? No como base del salario, como mínimo, sino como base del ingreso. El 75% de todos los trabajadores del país, junto con el 75% de los empleadores de México, de todos los que dan empleo a ese 75%, le aportan al PIB nacional solamente el 25%. El 25% de los trabajadores del país, con el 25% de los empleadores del país, le aportan al PIB nacional el 75% del ingreso. Estos no se rigen por salario mínimo, esos tienen otros mecanismos para regir su forma de contratación, de hecho son parámetros internacionales. Ese es el México exitoso, competitivo, al que hacía ayer referencia el presidente. Aquí hay un México dual,
de enormes injusticias. Por eso hay una ley que se está presentando para zonas económicas exclusivas que equipare y que empareje el piso. Entonces, este 75% es al que le afecta definitivamente cuánto aumenta o no el salario mínimo. Muchos de ese 75% son incluso informales. Ni siquiera tienen prestaciones ni seguridad social, que son un ingrediente muy importante al ingreso global, no monetario, pero que influyen decididamente en el ingreso de la familia. Cuando tú vas a la seguridad social, tienes capacidad de capacitación, te atiende el servicio médico, pues eso te ayuda en el gasto familiar, aunque no es monetario. Muchos de ellos son informales, que el paso que hay que hacer es brincar a la formalidad. Ya olvidémonos del tema monetario del salario, brincar a la formalidad. Bueno, la pregunta es, ¿quién paga el aumento del salario mínimo en este sector? Ese 75% de empleadores tienen que pagar el aumento del salario mínimo. Y ese 75% de empleadores son microempresas que no tienen muchos de ellos libros contables, que brindan servicios, una tintorería chiquita, una tienda de abarrotes, un establecimiento de servicios, y que sacan más o menos la nómina, que tienen deficiencias hasta en el pago de impuestos y que no tienen manera inmediata de mejorar. Si no cambia algo en la productividad de estas pequeñas y microempresas que haga que ganen más, ¿cómo le decimos a esos patrones? Pues págale más. Porque esos son los que tienen que pagar. Entonces, cuando alguien dice, bueno, es que entonces los ayudamos quitándoles el impuesto para que paguen más, pues eso es un engaño. Porque al final entonces se vuelve un subsidio. Quitas recurso público y lo impactas de manera de que el otro pueda pagar más dinero. Pero ¿qué cambiaste de la realidad? A ese patrón solamente tiene 3 alternativas. La primera alternativa, pues repercuto el aumento del salario en el precio de lo que hago. Ahora cobro más esto, ahora cobro más el servicio de plomería, la tintorería o el abarrote. Eso, multiplicado por millones, se llama inflación. La segunda opción que tiene es, ya no puedo pagarle a 5, voy a tener que despedir 1 o 2 para poder salir con el costo de lo que mi nómina representa, y eso, en millones, se llama desempleo. Y la tercera opción que tiene es, no quiero quitar a nadie, miren, estos 3 sí los dejo así, y estos 2 por fuera, y vamos viendo cómo les pago, y vamos haciendo algo. Eso se llama informalidad. Entonces, cambiar esa condición no es meramente el decreto y el anhelo sencillo, muy loable, pero sin ninguna responsabilidad al decirlo, de hay que ponerle 100, 200 pesos, o hacemos una encuesta. ¿Cuánto queremos de inflación y cuánto queremos por encuesta de salarios? Tenemos que hacer muchas cosas virtuosas para que eso cambie. ¿Qué tenemos que hacer? Primera, tenemos que tener una economía macroeconómica muy sana para que podamos bajar el crédito, el costo del crédito, y podamos contratar a largo plazo crédito a la gente y dar incentivos al crédito de la banca de desarrollo, por eso una reforma financiera, para que esos pequeños empresarios sepan que si reciben un crédito, modernizan sus productos, servicios, están en condiciones de mejorar su productividad y empezar en un círculo virtuoso. Y que esa inyección de recursos estimule el mercado interno. Segundo, tenemos que dar un incentivo a los trabajadores para que brinquen a la formalidad. Que no tengan que saber que ahora les van a quitar salario por las cuotas del IMSS y por las cuotas obrero-patronales y por el pago de impuestos. Entonces, ¿qué se hizo? Desaparezcamos el régimen de pequeños contribuyentes. Y quien dé el paso a la formalidad no paga impuestos sobre la renta el primer año. El segundo año solo paga un 10%, el tercer año un 30%, el cuarto año un 50%. Y así nos vamos hasta 10 años. Para que entonces cambiemos la ecuación, que el incentivo esté del lado correcto, no a través de un subsidio, que eso es asistencialista y por cierto clientelar, sino a través del impulso a la productividad. Y tenemos que crear nuevas condiciones para que se empiece a estimular esa pequeña empresa. De eso se trata el tema de las reformas estructurales cuando lo vemos desde esta óptica. Y si ya tenemos
viendo la realidad, un piso parejo de salario mínimo. Y si ya lo desvinculamos de condiciones inflacionarias, y si ya tenemos las herramientas para estimular estos círculos virtuosos, pues empecemos a medir el salario mínimo diferente y empecemos a recuperar el poder adquisitivo del salario con mucho esfuerzo que vamos a tener que hacer los mexicanos. Tenemos que disminuir la informalidad en el piso más bajo, porque esos ni siquiera están viendo salario mínimo, están viendo tener un trabajo estable. Y en eso hemos tenido éxito en que 1.700.000 mexicanos, por primera vez en 30 años, han pasado de la informalidad a la formalidad en estos 3 años, y ha disminuido por INEGI, por Coneval, por ONU, por OIT, en términos reales, la tasa de informalidad laboral en México. Y así se mide el esfuerzo. La política pública tiene éxito, sí, porque sin pretextos, sin justificaciones de por qué no se pudo, sin explicaciones raras, ahí está el resultado. Hemos detenido una tendencia decreciente durante años. No solo la detuvimos, sino la cambiamos en términos positivos. ¿Y vamos a tener que seguir en ese camino? Sí. ¿Y la realidad es difícil? Pues sí, pero esa es la realidad. Y mejor que la sepamos. Por eso las declaraciones del presidente de la CONASAMI son en ese sentido. Ojalá pudiéramos decir que lo pudiéramos hacer diferente. Ya se experimentó hacerlo diferente. En los 70s se puso un plan, eran cada 10, 20, 30, y los salarios subieron por escalera y los precios subieron por elevador. En un solo año tuvimos 170% de inflación y cada año en promedio se fue perdiendo, en promedio, casi un 8% de poder adquisitivo. Entonces, no es que el país no haya experimentado, pues sí ha experimentado. Y tenemos que, en un entorno bien complejo, porque además el entorno, dicen que cuando no llueve llovizna, se nos cae el ingreso petrolero. Cuando sacamos una reforma para meterle un turbo a la economía, que era la reforma energética, y que era necesitamos recursos ya, para esta generación, y se cae el precio del petróleo, y tenemos afortunadamente un sistema de coberturas, se vuelve mucha presión, fuerte presión hacia mercados seguros, porque entonces el nivel de riesgo de los países aumenta, y al aumentar el nivel de riesgo de los países económicamente, los capitales que no tienen patria buscan irse a mercados seguros. Y un mercado seguro pues es el norteamericano, que es el único que está dando muestras de recuperación. Y al concentrar mucho dinero, el mercado norteamericano, lo que tiene que hacer es tener una presión para ver si eleva sus tasas de interés. Y esa sola mención, esa combinación es una tormenta casi perfecta para tener problemas. Entonces, había que tomar decisiones desde febrero de este año, sin pensar en criterios electorales, y decir, pues vamos a tener que ajustes al gasto público. Nosotros tenemos que ajustarnos, porque no nos vamos a endeudar más, ni vamos a meter más impuestos. Y tenemos que cuidar los programas que no hagan que al final tengamos un país todavía más desigual. Porque este 25% pues se va a seguir midiendo, no solo eso, se le vuelve una ventaja comparativa dentro de estas contradicciones. Con un peso que ha tenido presiones, la plantilla laboral disminuye en costo evaluada en dólares, y por lo tanto se vuelve atractiva. Y por eso vienen armadoras, tenemos mano de obra calificada. Entonces, estas consecuencias complejas son las que nos muestran la realidad, pues es esta la realidad. Y aún en este entorno pudimos unificar zonas económicas, tenemos una recuperación de poder adquisitivo, una inflación controlada, finanzas públicas sanas y un gobierno que se está apretando todo lo que puede para que no afectemos a los demás. Espero que, y les ofrezco una disculpa por esta exposición larga, pero creo que da una idea del contexto real de lo que estamos pasando y de cómo lo estamos enfrentando, con palabras claras, sin estar haciendo muchos datos técnicos. Es esto en términos reales lo que nos está ocurriendo.